Vamos a presentar al invitado de hoy, senador electo por la vertiente artiguista Frente Amplio, Edgardo Ortuño. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. A las órdenes. Edgardo, ¿quién arranca ganando? ¿Quién la tiene un poquito más sencilla o arranca en punta de cara al balotaje? Yo creo que el Frente Amplio arranca en punta y tiene las mejores condiciones para mirar el balotaje. En primer lugar, porque fue la fuerza política que más creció. Los antecedentes además marcan que de octubre a noviembre el Frente crece, la coalición pierde votos. Pero lo más importante aquí son dos datos fuertes, ¿no? Primero, las propuestas. El Frente Amplio con Yamandú Orsi a la cabeza estamos proponiendo un país que tiene un camino por delante con crecimiento económico, con mejora de la calidad de vida de la gente y con más seguridad. El cambio seguro, dice Yamandú, decimos nosotros, y con una posibilidad de hacer un gobierno donde el Parlamento, particularmente el Senado, trabaje junto con el presidente en esa propuesta de cambio para mejorar el país, para unir al país. Yo creo que la gente no quiere un escenario de 5 años de confrontación entre el presidente de la República y el Parlamento. Se ha dicho por allí nadie tiene mayoría, no es cierto. El Frente Amplio sale de esta elección con mayoría en el Senado, con 16 votos. Está bien, pero solo con una Cámara no se votan leyes. Pero la Constitución de la República le da a la Cámara de Senadores un papel preponderante, incluso en decisiones claves para el armado del gobierno, como son las designaciones en entes en la empresa pública, en áreas fundamentales. Entonces, ¿quién plantea hoy la posibilidad de tener un presidente alineado con la mayoría en el Senado para llevar adelante una propuesta de cambio en beneficio y con mejora de la calidad de vida de la gente? Bueno, el Frente Amplio. Y lo último, más importante, aquí tenemos candidatos en competencia y la fortaleza del Frente que está planteando un candidato como Yamandú Orsi, que tiene experiencia de gobierno, 10 años como intendente de Canelones, una gestión de la cual sale con el 70% de aprobación, es decir, aprueban su gestión los frente amplistas, los que votan Frente Amplio y los que votan otros partidos. A su vez, capacidad de construcción de acuerdos. Yo creo que necesariamente tenemos que ir a un quinquenio de políticas de Estado, de acuerdos, de diálogo, superar esta política de confrontación que hemos tenido en estos años, y Yamandú ya lo demostró, ¿no? No tenía mayorías en la Junta, en el legislativo de su gobierno, y encontró acuerdos, a pesar de que, bueno, desde aquí, desde el gobierno nacional, las órdenes que llegaron era de no acompañar. Ahora, yo voy a ser de abogado del diablo. Del otro lado dicen, bueno, Yamandú no se pudo poner de acuerdo con Carolina Cose para ver quién conducía el Congreso de Intendentes. No llegaron a un acuerdo, no hubo, digamos, diálogo suficiente, o si hubo, no funcionó, y tuvo que asumir Andrés Lima ese Congreso de Intendentes. Por otro lado, tú decís, estuvo 10 años al frente de la Intendencia con muy buenos índices de aprobación. Álvaro Delgado ha sido el número 2 de la calle Pou, que ha tenido altísimos índices de aprobación, y él mismo se presenta como el continuismo. Y vaya si estuvo en el primer frente de ataque, por ejemplo, durante la gestión de la pandemia. Bueno, puntos importantes. Primero, lo que quiere... Conaprole. Porque decíamos siempre, entonces... Lo que quiere la gente es un presidente que le dé soluciones a los temas del país y a los temas cotidianos. Cuando hablamos de que Yamandú consiguió acuerdos y votos que no tenía, es para realizar obras, 2 fideicomisos importantes que se tradujeron en obras, que se tradujeron en políticas y en mejoras para la población. No se compara con el tema del Congreso de Intendentes. Y sí, estamos comparando, yo decía, capacidad de gestión. La tuvo, no solo los 10 años como intendente, sino que 10 años antes como secretario general de la Intendencia. Estamos hablando de capacidad de acuerdo para lograr cosas concretas en beneficio de la gente. Y estamos hablando de credibilidad, ¿no? No en vano todos los relevamientos públicos le dan mejor a Yamandú Orsi, porque es un político que ha comprometido su palabra, ha cumplido, y eso contrasta justamente con un candidato como Delgado, que ha sido la mano derecha efectivamente de un gobierno que hizo
una serie de propuestas en campaña electoral en el periodo pasado y que toda la población ha comprobado que no se cumplieron. Ni en materia de seguridad se terminó el recreo, no se terminó con el aumento de las tarifas públicas y de los impuestos, no se concretaron los liceos en modelo que se prometieron. Es decir, de un lado tenemos un Frente Amplio que propone un camino de cambio, de mejora, que es seguro porque cuenta con el Senado, pero además porque cuenta con 15 años de respaldo en el ejercicio del gobierno, donde mejoraron los salarios, mejoraron las jubilaciones, se hizo una reforma del sistema de salud para mejor para la población, otro tema deficitario de esta gestión. Y por otro lado tenemos, bueno, la oferta de más de lo mismo que ha significado para 9 de cada 10 uruguayos, por ejemplo, pérdida de ingresos. Esos son datos objetivos. Pero el gobierno Delgado se jacta de hacer más de lo mismo. Bueno, él dice, somos el continuismo. Bueno, es un segundo nosotros decimos, piso de transformación. Y le decimos a quienes votaron al PERI, a quienes votaron a la Unión Popular, a quienes votaron a Salles, bueno, entre votar un gobierno con los antecedentes que decimos con 15 años de aumento de salario y jubilaciones, o un gobierno como el que representa Delgado, con antecedente de 40 meses de pérdida de salario real y de jubilaciones, o un gobierno que no ha podido solucionar ni encarar la agenda de los temas ambientales del país. Y por ejemplo, los temas que me tocó a mí, vamos a terminar el gobierno, no hicieron la represa de Casupac, no hicieron tampoco el proyecto alternativo que plantearon, lo mismo en materia de saneamiento. Bueno, entre un gobierno que no dio respuesta, y vaya que si lo sufrimos en la sequía, los temas que está planteando el cambio climático, y uno que, como en el día de ayer, venimos de Casupá, de Florida, se compromete, como se comprometió con su firma ayer llamando Orce, a realizar la represa, a encarar una política nacional de aguas, a generar un diálogo nacional para un acuerdo por la sustentabilidad en el Uruguay, yo creo que van a votar por esta opción. Y finalmente lo social, que es lo que más nos importa a todos, ¿no? Las condiciones de vida. Entre un gobierno con antecedentes de haberle dado una computadora a cada niño y a cada niña, de haber mejorado las condiciones de la infancia, de encarar como compromiso el combate de la pobreza infantil, y otro en el cual la pobreza infantil aumentó a un 20%, como aumentó en el gobierno que representa Delgado, yo creo que la opción es clara. Y por eso creemos que el Frente está en inmejorables condiciones para, no solo para ganar la elección, porque nosotros no queremos ganar por ganar, sino para abrir un nuevo ciclo de transformaciones y de gobiernos progresistas que mejoren al país y mejoren la calidad de vida de nuestra gente. Antonio. Bien. ¿Qué tal, Ortuño? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Porque además Ortuño es de los que me cae bien, es de los que genera... Mire, por eso le aviso, voy a spoilear. La última vez, cuando no digo nada, se viene palo. Agárrese, le dijo lo mismo a que Chicheán. Y para es verdad, es para verdad, que tenga es guardia verdad, repartida. es verdad. No, pero con lo que me siento eso, prefiero decírselo. Antes vienen los que le cae bien, los jueves no vengan. Los jueves, a ver, yo entiendo, Ortuño está en campaña y es como político, además lo felicito porque... No es como político, es político. Sí, como político transmite determinadas cosas y además, felicitándolo, es lógico que, bueno, transmita algunas. Pero antes de hacerle la pregunta le voy a comentar algunas cosas. Primero, este gobierno está en el 87% de haber cumplido su programa de gobierno. 87. En el año pasado estaban en un 67, hoy está en un 87, está estudiado eso, inclusive están las gráficas por ahí que yo las traje. 87, y no creo que vaya a terminar más que esto. Después, los 40 meses de baja de sueldo, le recuerdo que fueron acordados con el PIT-CNT, las cámaras empresariales. ¿Por qué razón? Para no perder el empleo, que fue una gran idea que nosotros siempre elogiamos del PIT-CNT, para no perder empleo en una pandemia mundial. O sea que esas variables, que yo entiendo lo que dice, pero solamente tengo que sopesar esto que me parece que es importante. Hay un programa de gobierno, hoy al principio del programa yo decía que la coalición hoy tiene un programa de gobierno. Y mi pregunta era, ¿cuándo lo va a tener el Frente Amplio? Ahora. yo le voy a ahorrar las preguntas. Yo te voy a ahorrar toda esa parte que yo ya sé que vas a decir, que el Frente Amplio lo trabajó 2 años con la gente, que en diciembre se publicó, que todo demás. ¿Por qué digo esto? Porque la candidata a vicepresidenta de la República, Carolina Cose, dijo antes de la interna
que se imagina que en octubre van a tener plan de gobierno, que no es plan de gobierno lo que tenían, sino que eran unas bases programáticas, tanto que ella mismo, peleando con Yamandú, hizo su parte del programa. Y yo te adelanto, si no me crees que Carolina dijo eso, tengo la grabación. Por las dudas, para ser honesto con el tema, ¿no? ¿Puedo contestar? Por supuesto. Adelante. Para eso fue invitado. Bueno, lo primero es lo primero. Siempre nos recuerda Fernando Pereira y la dirección del PCNT que ese acuerdo al que se hace referencia se hizo con la constancia del movimiento sindical que estaba en contra de la pérdida salarial. Segundo, en ese capítulo miramos la comparativa regional, salidos de la pandemia, vuelto el crecimiento económico, el resto de los países retomaron crecimiento de salarios y jubilaciones y Uruguay mantuvo ancladas las mismas, creciendo más los precios que lo que creció el ingreso de las familias, y eso es lo que explica lo que dicen hasta ahora las encuestas. Casi el 70% de las uruguayas y uruguayos no llegan a fin de mes. Tenemos 560.000 personas que tienen que vivir con 25.000 pesos o menos. El tema de las propuestas, yo creo que tienen que mirar, por un lado, el futuro y por otro lado, lo hecho. Sobre el compromiso cumplido, yo le preguntaría a la gente, se le prometió seguridad, hoy estamos con una situación de violencia realmente grave y que se sigue cobrando vidas de inocentes y es una situación donde uno esperaría que el ministro del Interior, en primer lugar, con humildad suma, que no se ha podido solucionar el tema, en lugar de meterse en la campaña electoral como lo sigue haciendo, criticando al candidato del Frente Amplio y metiéndose en campaña. Tengo que repreguntar. Sí. Martinelli dice, este gobierno, y ya lo decía Heber, este gobierno ha bajado todos los índices de delitos en Uruguay. Inclusive el de homicidios mínimamente, Exacto. apenas marginalmente homicidios, hemos bajado todos los demás índices de delitos. No es una solución para la gente que está insegura, y me consta, la otra vez me paró un tachero para mostrarme 3 denuncias, lo habían robado 3 veces en un mes. No es solución que estemos discutiendo, yo diría infantilmente, por algunos puntitos más, puntitos menos en los guarismos de registro de los delitos. Tuvimos más de 380 asesinatos el año pasado. ¿Qué uruguaya quiere una sociedad con esos niveles de violencia? No quiero, por delicadeza y por respeto a la audiencia, mencionar la cantidad de niños y niñas que han sido víctimas de violencia, porque tenemos narcotráfico en los barrios, tenemos zonas de mayor violencia, tenemos... Pero no era así hace 5 años. No, se ha agravado la situación, pero no solo se ha agravado y no se solucionó, sino que ahora está terminando un gobierno que llegó al gobierno prometiendo que se acababa el recreo y que iba a solucionar el tema con un presidente que se iba a hacer cargo porque los anteriores el anterior presidente no tenía autoridad. Eso también está agravado y también está en los archivos. Y porque se prometió durante años que renunciar a Bonomi era la solución. Entonces tenemos hoy por hoy que pasar raya, asumir que el tema es complejo, que requiere realmente no solo inversión de recursos que lo requiere, sino, y voy a lo de las propuestas concretas que yo espero podamos llevarlas adelante con ese gobierno del Frente Amplio que tendrá el respaldo del Senado, con acuerdos. 2.000 policías más está planteando Yamandú Orsi en este plan de gobierno que se presentó en Colonia. No solo tenemos el programa de gobierno con las grandes líneas que aprobamos en diciembre, primer partido político en presentarlo a la ciudadanía y que está impreso y en la página web, sino que ahora tenemos medidas concretas. En seguridad, más policía, represión del delito, pero acompañarlo con la prevención. Entonces allí aparece el programa Más Barrio, ¿no? Que lo que plantea es, ahora que la tecnología nos permite identificar dónde tenemos las zonas más calientes de mayores denuncias, de mayores delitos, ir allí no solo con más policía, sino con todos los servicios del Estado, mejorar la infraestructura, porque hay lugares donde no entran los patrulleros, no entran las ambulancias, mejorar luz, agua, mejorar fundamentalmente salud, educación, deporte, llegar con polideportivos. En eso Canelones tiene una experiencia muy buena que ha desarrollado Yamandú y generar una alternativa para los gurises, para los jóvenes, de no ingresar o en el consumo de drogas
o en el tráfico de droga y por tanto políticas de salud también. Hay medidas de combate al crimen organizado, está la medida de aumento de las cámaras de videovigilancia, que todos estamos de acuerdo, creo, en que se incorporaron con los gobiernos del Frente Amplio, que también mejoraron, dicho sea de paso, porque hay una polémica estos días, significativamente las condiciones de trabajo de las policías y los policías, no solo en equipamiento, sino en salario. Entonces, bueno, avanzamos todos. La conclusión para la gente es que el problema sigue allí, ¿no? En las encuestas aparece como el primer problema de preocupación de las uruguayas y los uruguayos. El y otra 48%. Dice, Pero otra en el encuesta dice que el 2019 gobierno era del fracasó 68. en políticas de seguridad. Era el 68. Quiere decir que no podemos usar esto como botín electoral, la seguridad es un problema que no se solucionó y entonces estamos planteando medidas concretas, le dije algunas, hay más, el tema de la violencia contra la mujer, el aumento y la mejora de la cantidad de tobilleras, una serie de propuestas concretas que acompañan, este es el pilar de seguridad, el pilar de crecimiento con una perspectiva de desarrollo, mejoras económicas y el pilar social, donde aparecen propuestas de mejora para la niñez y de la adolescencia, propuestas que claramente nos muestran que acá hay dos formas de mirar el país. Por ejemplo, el apoyo a los estudiantes en secundaria. Nosotros estamos planteando multiplicar por 5 las becas para que los jóvenes puedan ingresar a secundaria, pero lo más importante, permanecer y egresar y no irse a cuidar a los hermanos más chicos porque no hay cuidados, o irse a trabajar. Bueno, el gobierno que representa Delgado y el propio Delgado han propuesto darle algunos dólares a los que terminan. No, lo que precisamos es ayudar a los que se caen del sistema, a los que no llegan a terminar, con apoyos de este tipo, como el apoyo a las familias que ha propuesto Yamandu y que estamos proponiendo al inicio de clases para que se pueda mandar a los gurises a la escuela, 2.500 pesos de apoyo en el mes de marzo, duplicar las escuelas de tiempo completo, tiempo extendido, aumentar los CAIF, mejorar el horario. Hay propuestas concretas, ¿no?, de mejora de un país que crezca, que vuelva a crecer. Yo tengo el honor de haber sido subsecretario, viceministro de Industria del gobierno de Mujica, y recuerdo, el otro día lo recordaba en diálogo con empresarios cuando hacíamos reuniones, y Uruguay estaba creciendo al 6%. Hoy estamos planteando no crecer menos de un 3% anual, ¿no? Y en este gobierno del Frente hemos Amplio. Esa Esa baja empezó, pero yo tengo que pinchar algo, porque si no, esas bajas... Pero este gobierno ha tenido la economía planchada, porque recortó las inversiones de las empresas y del Frente públicas Amplio, del ¿cómo Estado y venía? no generó incentivo para porque venían para el sector así desde privado. la época del Frente Amplio. Venían así desde el Frente Amplio cayendo. Un tema, digo, hay que reconocerlo, inclusive más, cuando habla de la seguridad, el 68% de las personas en 2019 consideraban que era un problema de la seguridad en el país. Hoy es un 48%. Eso quiere decir que mejoró. No se puede decir que no se mejoró, porque además las cifras lo están mostrando. Entonces, es difícil hablar. Yo lo entiendo porque está en campaña. Pero yo estoy obligado a decir la verdad. Bueno, yo primero... Está diciendo que el invitado no dice la verdad. Ese es un capítulo que me interesa entrar, son el tema de la datos. verdad y lo que no es verdad en campaña. Pero ¿cómo puede decir que no mejoró si la propia gente dice que sí? Yo lo que le digo es lo que justamente la campaña que me ha llevado a recorrer 2 veces y media todo el país, me está diciendo la gente. Y la gente me está diciendo que está insegura. La gente me está diciendo que está insegura. La estadística dice que el gobierno fracasó un 70 y poco % en materia de seguridad. Pero además, lo que me importa es lo que la gente está sintiendo. Y la gente está sintiendo que está insegura, que hay violencia y lo peor... Yo entiendo que a veces la actividad periodística y la política no nos permite ver informativos. Es que estamos viendo todos los días delitos, violencia. Se van a acabar con el Frente Amplio. Se van a acabar con el Frente Amplio. Estamos viendo situaciones que antes veíamos en las series. Se van a ¿Saben eso de descuartizar? Eso de balas perdidas. Antes pensábamos que no iba a llegar. Voto al Frente Amplio. Voto al Frente Amplio. Pero siempre y cuando Ortuño me diga de que todas esas delincuencias con el Frente Amplio se van a acabar. Bueno. ¿Se anima a decírmelo? Sumamos, ¿Se anima? Sumamos al coordinador de seguridad del Partido Nacional. Perdón, ahora está Leal, La Llera, y ahora tenemos a Maestro. No, por eso. Entonces, si Ortuño a mí me firma y me dice ahora enfrente que con el Frente Amplio no van a existir más muertes, el narcotráfico no va a estar y demás, yo voto al Frente Amplio. Dígamelo. Bueno, yo le digo ya. Dígamelo.
a Ya. usted, pero permítame, sobre Díganselo todo, a la gente. el Yo lo compromiso voto. nuestro con la población. Con la población Ya en general. vimos lo que era hacer promesas en campaña que después no se cumplió Bueno, ninguna. ¿puedo asegurarme Vamos a eso? hacer un compromiso serio. ¿Cuál? Con el Frente Amplio va a haber una política fuerte, con mayores inversión de recursos, pero sobre todo con una Ah, pero eso política lo dicen todos los integral, programas. ¿tá? Y búsqueda de acuerdo Todos los donde programas. la Bueno. seguridad va a mejorar Ta. sustancialmente. Vio, se perdió un voto. Asesinato, No me está asegurando. probablemente Se perdió un haya, voto. probablemente ¿Vio lo siga que es? siendo. Lo Es que así. va a haber es un área de la policía especializada en el tema para perseguir Sí, todo no bien. solo el Todos crimen dicen eso organizado. ahora. Todos son Vamos unos a cracks. seguir cerrando boca de pasta base, pero vamos a pegar arriba también. Mire que con la LUC ¿Van a abrir una fiscalía antilavado? vamos a generar un Ministerio de Justicia, ¿no? Además de fortalecer la, Pero en eso la están todos de fiscalía acuerdo. en lo que tiene que ver con la persecución del lavado de activos. No, Bordaberry. Que le- Ojeda que le también recuerdo tiene a la algo, población que con la LUC pasamos de tener la prohibición de transacciones en efectivo, de comprar autos de alta gama, de lavar dinero, con más de 5 o 6 mil dólares a precio de hoy, que con la ley de inclusión financiera del Frente Amplio tenían que hacerse formales a través de bancos, demostrarse de dónde venían los fondos, a poder hacer compras y transacciones por 140 mil dólares. Hoy, ¿eso favorece el lavado de activos? ¿Eso favorece el narcotráfico? Está bien. Sí, cualquiera Ah. entiende que un Todo narco lindo, puede ir sin controles ninguno pero y comprarse un auto de alta gama con 120 mil Se dólares. perdió mi voto. Sin control. Porque no me lo aseguro. se va a cortar la vena. La verdad Por que punto se va a cortar la era vena porque vos un no voto votás. fuerte. Ya está. Tomás. Estimado Ortuño, mire, el gran desafío de Uruguay, no del próximo gobierno, el gran desafío de Uruguay es mantener la estabilidad económica del país. Es el país más estable de América Latina por lejos. A veces los uruguayos, y en menos en campaña electoral, no nos damos cuenta del privilegio que es este país. El próximo ministro de Economía, que puede ser Labat o puede ser O'Donnell, los dos han coincidido en decir vamos a recibir un país con unos datos que nos dan un confort y los dos han dicho estos datos los queremos mantener y los queremos mejorar. Porque miren el Uruguay que va a recibir el próximo ministro de Economía. El 2 de marzo, cuando se enciende su despacho, va a decir la inflación está controlada, 5%. La desocupación está controlada, 8%. Crecimiento, 3%. El dólar está planchado, 40 pesos, 41 pesos. Ni el Frente Amplio ni la coalición, para mejorar el atraso cambiario, hablan de devaluación. Ninguno, pero lo critican. Ni se habla. Sí, sí. Vamos a mejorar el atraso cambiario. Sí. Por devaluar, no. Y si devaluamos, el país termina mal. Obvio. 100.000 puestos de trabajo más, dos sectores muy dinámicos, entre otros recibe el próximo gobierno, la construcción y el turismo. Vamos a tener una buena temporada turística y un comienzo de la recuperación salarial. Esa es la realidad que tiene el país. Y la pregunta. La pregunta es, Le agrego algunos elementos. sí, ahora. sí, la pregunta es, el Frente Amplio como tal, estos datos que yo le he dado, que es la realidad del país. Este es el país que tenemos hoy, ¿no? Puede haber otros datos, que hay gente que está mal, todo eso está correcto, pero esta es la realidad. El Frente Amplio, con el ministro O'Donnell y con la característica que tiene hoy el Frente Amplio, ¿quiere mantener estos datos? ¿Quiere que esto siga así? Que estos sean los parámetros Los para que Uruguay indicadores. sea un país estable como es, que es un ejemplo hoy en el mundo. Un acuerdo y una discrepancia. El acuerdo es que queremos estabilidad, ¿no? Justamente cuando hablamos de cambio seguro, hablamos de un país con estabilidad que permita no solo el mantenimiento de esos indicadores, sino mover la aguja hacia arriba del Uruguay, ¿verdad? Mover la aguja hacia arriba es más inversión privada, es más inversión pública, que tuvimos realmente recortes muy significativos. Yo puedo hablar de los de OCE, donde realmente perdimos la oportunidad de hacer obras que la gente necesita, pero se dio en todo el Estado. Pero además, precisamos estabilidad para mirar un Uruguay que apunta el desarrollo con una perspectiva de 10 años. Cuando hablábamos ayer en Florida de un plan nacional de riego, por ejemplo, estamos hablando de por lo menos duplicar la productividad en el sector agrícola. Bueno, ese es el Uruguay que nosotros queremos, no solo estable, sino en crecimiento y apostando a la prosperidad. El matiz o la diferencia que tengo con esa perspectiva de datos positivos es que la clave del crecimiento es que sea con mejora de la calidad de vida de la gente y que la sociedad y sobre todo las trabajadoras, los trabajadores jubilados lo sientan en el bolsillo. Entonces, si nosotros hemos tenido la pérdida de ingresos que hemos tenido para las grandes mayorías en este periodo, el balance no puede ser positivo, es un balance negativo, porque mejoraron con esos indicadores solo el 5% de quienes tienen mejores condiciones de vida. Pero además le agrego, un gobierno que llegó
con una crítica furibunda hace 5 años a los niveles de déficit fiscal, si queremos hablar de los indicadores macro, hoy se está yendo y está dejando la conducción del país con los mismos niveles de déficit que criticaba como un drama y una catástrofe nacional hace 5 años. Pero la diferencia es que en el medio es un recorte muy significativo del poder de compra de la enorme mayoría de los hogares uruguayos y de la capacidad de inversión de un Estado que deja empresas públicas realmente muy debilitadas y con una cuestión fundamental que le agrego a los datos, con niveles de endeudamiento preocupantes, ¿no? Yo le comento lo de OCE, anuncié hace un año que estaba quedando desfinanciada con la gestión que había planteado el gobierno y con los proyectos que se estaban procesando. Bueno, hoy es una realidad. Entonces, gran parte de las cintas que hoy está cortando, y vaya se ha cortado, incluso en veda electoral, el presidente Lacalle, con sendos discursos, vamos a tener que pagar nosotros, las uruguayas y los uruguayos, en los próximos años. Creció la deuda y creció los niveles de compromisos no contabilizados en el déficit fiscal, porque carreteras, obras de empresas públicas se están haciendo y se están inaugurando, pero a pagar, porque son a través del mecanismo de pago por disponibilidad, son obras que vamos a pagar todos los uruguayos y las uruguayas a partir del próximo gobierno. Entonces, no es un país que queda en las mejores condiciones, sí es un país que vamos a volver a la senda de las mejores condiciones como en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Pero el compromiso con la estabilidad está, y el compromiso con algo que usted dijo a la pasada al principio también está, es la de construir acuerdos nacionales en las grandes orientaciones del país. Ustedes hablaban recién de política internacional antes de que yo entrara. Queremos volver a construir acuerdos nacionales en eso, queremos construir acuerdos nacionales en seguridad. Yo recién hablaba de lo ambiental y ojalá podamos hacerlo en educación, pero para eso precisamos un presidente con la capacidad y la voluntad de diálogo, no declarar diálogo por necesidad cuando no tiene mayoría en el Parlamento, en el Senado, como le está pasando a Delgado, pero cuando le toca en la práctica llama por teléfono para que los ediles no voten acuerdos en Canelones para hacerle obra a los canarios de todos los partidos. Ortuño, todavía no ha aclarado Delgado si efectivamente llamó para que no votaran el acuerdo, que por suerte Yamandú Orsi los consiguió concretar en beneficio de la gente, ¿no? Convengamos que hablar de acuerdos multipartidarios, un gran acuerdo nacional, diálogo nacional, son cosas que se repiten mucho en campaña, después no siempre se da, ¿no? Por eso yo hablo de los antecedentes. Yamandú lo logró, lo planteó, suena lo lindo. concretó Campaña y suena lo lindo. hizo. Y lo hizo siendo, como es el Frente Amplio en Canelones, una fuerza fuerte, con muchos votos de respaldo, porque también, digámoslo, es fácil pedir acuerdos nacionales cuando uno no tiene mayoría en el Senado. No, nosotros con mayoría en el Senado estamos planteando la voluntad de acuerdos porque estamos convencidos que hay cosas que no se solucionan en 5 años, que requieren políticas por lo menos de 10 o 15 años, y eso lo tenemos que hacer blindándolo con un acuerdo que haga que más allá de los cambios de color en el gobierno se mantengan las políticas. Pero en ese sentido el compromiso del Frente Amplio lo vamos a tener, y la garantía es lo que hicimos, insisto. Está claro. Yamandú Orsi lo hizo y lo va a volver a hacer. El tema del agua, bueno, poca gente le prestaba atención hasta que vino la crisis y estuvimos al riesgo de abrir la canilla y que no salga. Que saliera salada. Y que saliera salada fue absolutamente días sucedió. Sin agua potable, 73 días sin agua potable. Entonces, a futuro, esto que pasó, que obviamente fuimos noticia mundial por ser mala noticia, ¿no? Por lo que significaba, a mí me pasó reportarle al mundo un hecho tan curioso como lo que estaba sucediendo en Uruguay. ¿Qué hay que hacer a mediano plazo o a corto plazo para que una crisis así no se vuelva a dar? Yo creo que lo que nos demostró la sequía, primero, el tema del cambio climático no es una consigna, no es una alerta de los científicos locos, sino que es una realidad que llegó para quedarse. Miremos lo que está pasando en España, uno se sorprende con cada imagen que llega, porque realmente es grave, ¿no? Pasamos de secas brutales a realmente diluvios que complican cobran vidas, pero además complican mucho la calidad de vida de la población. Lo segundo que demostró es que necesariamente necesitamos más reservas de agua.
particularmente de agua dulce, porque cuando nos quedamos sin reserva de agua dulce en Paso Severino, tuvimos que mezclarla con agua salada y la población terminó comprando bidones y agua en el almacén, pagando de su bolsillo. Tenemos que hacer más represas. Por eso la importancia del anuncio que hicimos ayer, de construir en Casupá la represa que había dejado planteada Tabaré Vázquez como política de Estado al presidente de la calle y que este desechó como prioridad. Hoy, por suerte, avanzamos y todos los partidos estamos de acuerdo en que hay que hacer Casupá y todos los técnicos están de acuerdo de todos los partidos en que hay que hacer Casupá. Y lo otro que nos deja es la necesidad que tenemos de cuidar todos los recursos naturales, pero en particular el agua, y tener una política ahí sí de largo plazo de sostenibilidad para el desarrollo productivo del país. Por eso yo hablaba del riego, porque no solo la gente sufrió la falta de agua potable, sino que los productores sufrieron no tener agua y la producción realmente sufrió, y sufrió toda la economía, porque después tenemos que pagar los seguros y después tenemos que pagar lo que nos cuestan las sequías. Yo confío, y así lo dejé planteado cuando dejé el directorio de OCE, que es un documento que plantea un acuerdo nacional por el agua para el consumo humano y para la producción, que en este tema nos pongamos de acuerdo y superemos esta situación donde tuvimos 5 años donde se desechó un proyecto que estaba muy avanzado como esta represa y no se construyeron los acuerdos para realizar una alternativa. Bien cortito. Y en esto cierro. Sí. Por eso yo decía, importa hablar de acuerdos, pero importa predicar y haber predicado con el ejemplo. Yo le mandé una nota. Yo le mandé una nota al presidente Lacalle, que tenía al lado a Delgado, mucho antes de la sequía y antes de la polarización que se generó en torno al proyecto Neptuno Arasatí, planteándole un acuerdo por el agua, planteándole la voluntad de sentarnos en una mesa para hacer las obras que el país necesitaba, y ni siquiera nos contestó. Bueno. Dos cosas. Vamos que nos vamos. Dos cosas. Lo que dijo lo que dijo del 5% que se había focalizado en eso no es así. Ya lo aclaró ex ante al respecto, y lo del déficit fiscal que dijo que está peor tampoco es así. Pero la pregunta es, O'Donnell no puede responder algo, pero como usted responde todo, capaz que usted sí tiene la respuesta. O'Donnell no sabe qué quiere decir lo que está escrito en el programa de Frente Amplio con referencia a que se va a permitir el ahorro particular, el ahorro individual, pero sin fines de lucro. ¿Usted lo puede responder? Primero, O'Donnell es un economista de gran prestigio en el país, no solo ahora ingresando a la política, pero viene con una enorme trayectoria del sector privado. Creo que decir que no sabe alguna cosa es un atrevimiento realmente. Lo que estamos diciendo, lo dijo él, lo que estamos diciendo no, pero no dije yo, nosotros, lo él que estamos dijo que diciendo no nosotros como fuerza política es que queremos dar señales concretas, y le agradezco que traiga el tema seguridad social. El Frente Amplio lo tiene en el programa, ese que algunos dicen que no existe. Vamos a volver a los 60 años, pero permitiendo no se me vaya por que las los ramas. que quieran trabajar 65 lo Se me hagan, está y yendo vamos por a las aumentar ramas. las jubilaciones mínimas. Y eso el tercer pilar que plantea el Frente Amplio ahorro, es un sistema justamente con 3 pilares, donde vamos a tener el sistema solidario, vamos a tener el sistema de reparto, y lo dice el Frente Amplio, vamos a tener un sistema de ahorro particular, y vamos a mantener las AFAP. ¿Qué quiere decir mejorando los niveles de comisiones, la eficiencia, la gestión, tomando la referencia de AFAP República como referencia y avanzando en el marco del diálogo nacional, porque lo que no entienden algunos es que si el Frente está proponiendo, como proponemos, un gran diálogo nacional para sacar esta reforma de la seguridad social que hizo este gobierno, y que es lo que realmente preocupa a la población, y hacer un sistema nuevo. Nosotros no podemos contestar al detalle, no lo vamos a hacer porque la respuesta la vamos a encontrar en el diálogo. Usted tampoco lo sabe. Pero esa es la realidad. Vamos sin duda a mejorar las condiciones, nadie sabe lo que quiere decir esa frase en el programa. Nadie sabe. Senador electo por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, gracias por esta charla, mojadores. Muchas gracias. Yo también le caigo bien, creo. Yo sé, me cambié todo. Un gusto. Que sepa la población. ¿Vio que había que abrir el paraguas cuando dice que le cae bien? Ganando el Frente Amplio seguro. Vamos a la reforma de la seguridad social de este gobierno, que es la que llevó al 40% de los uruguayos a votar el sí, se va a cambiar. Si gana Delgado, sigue todo como está en seguridad social. Y eso es importante. Quedó claro. Ortuño, gracias. No, gracias a usted.